Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Perspectivas Global Talks on Higher Education, un podcast de UNESCO y ESALC. Yo soy Julia Ribeiro Barão, su presentadora para hoy. En este episodio vamos a debatir y reflexionar sobre cómo la innovación contribuye al acceso, la calidad, la inclusión, la transformación de la educación en sus diferentes etapas, incluyendo la transición al mundo laboral. Cabe decir que por innovación no nos limitamos a las dimensiones técnicas y tecnológicas, nos referimos a todas las iniciativas metodológicas basadas en proyectos, colaborativas, creativas, que tornan la educación más significativa para las estudiantes y estudiantes y colabora para nuestra labor colectiva en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, cual sea garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Para iluminarnos en este debate, vamos a escuchar a dos invitadas muy especiales que desde sus historias personales, estudiantiles y profesionales poseen iniciativas innovadoras con gran impacto social. Ellas son Isidora Guzmán Silva de Chile y Johannia de Armas de Cuba. Permítame presentarlas brevemente antes de pasarles la palabra. Isidora es una activista por la inclusión y fundadora de Encuentra tu lugar. Es una joven líder de las Naciones Unidas para los ODS y estudiante en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Johanna es fundadora y directora de Conecta Iberoamérica, una plataforma que conecta profesionales de alta calificación y empresarios de América Latina, España y Portugal, y es formada en Derecho por la Universidad de La Habana. Además de su interés común por el área de derecho en la educación superior, las dos invitadas han innovado desde su compromiso social, su pulsión colaborativa y su trayectoria y talentos personales, empoderando a otras personas en el sector educacional y en conexión con otros campos. Sin alargarme más, vamos a conocer un poco más de las historias de las dos invitadas y cómo la innovación les ha servido de soporte en las diferentes etapas de su vida y subrayando sus contribuciones también desde su labor personal a la vida de otras personas. Pues para empezar, una primera pregunta que hago a las dos. Quisiera preguntarles sobre exactamente desde su trayectoria, desde su vida profesional y personal en clave interseccional, ¿qué desafíos, principales desafíos han encontrado como jóvenes y mujeres estudiantes y cómo han utilizado estos mismos desafíos desde la innovación para superarlos y apoyar a otras personas en este camino? Le paso la palabra a Isidora primeramente para que nos conteste. Gracias, Isidora. Muchas gracias por la invitación, Julia, y también saludo a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, principalmente para poder responder esta pregunta un poco de las barreras y desafíos que he encontrado en el mundo de la innovación, debo comentarles también mi historia personal, porque yo el mundo de la innovación lo conocí a los 13 años, gracias a una profesora de la asignatura de Tecnología e Innovación en mi colegio, que me enseñó que realmente la innovación es lo que hoy y para el futuro, para el presente, va a abrir las puertas a poder generar cambios importantes y significativos. Entonces yo diría que dentro de todo fue muy importante para mí el poder conocerla y desde una perspectiva interseccional, ahora hablando desde mi desafío, podemos decir que el vivirlo desde la adolescencia fue bastante complejo, porque en el mundo actual todavía tenemos mucho adultocentrismo, que para quienes no conozcan esa palabra es para referirse a la discriminación que sufrimos jóvenes, adolescentes, niños y niñas en torno a diferentes espacios. Y diría que eso fue lo primero, porque bastantes personas me decían así, hoy tienes 13 años y estás en este mundo. Luego, el darme cuenta que el ser una mujer con discapacidad traía aún más barreras, pero no en un sentido de experiencias personales que a mí me habían ocurrido, sino que a nivel de lo que significa la discriminación estructural. Y darse cuenta de que cuando estos factores entran en juego, como en mi caso la adolescencia, el ser mujer y además tener una discapacidad, es mucho más complejo poder surgir en estos ámbitos. Pero creo que la innovación fue clave para mí en poder superar estos desafíos porque me permitió abrir
por decirlo de alguna manera, la mirada y la perspectiva en torno a cómo solucionar estos problemas. Yo partí en el mundo de la innovación buscando crear una aplicación para ayudar a personas con discapacidad a encontrar estacionamientos, que luego mutó en la plataforma colaborativa que es la Fundación Encuentra tu Lugar. Hoy día tenemos más de 30 voluntarios en todo el país. Entonces, eso, yo creo que la innovación permitió abrir muchas perspectivas y también encontrarse con desafíos que quizás en la vida diaria no habría podido darme cuenta y querer cambiar esa perspectiva a partir de la tecnología sobre todo y de los objetivos de desarrollo sostenible que son clave, ¿no? Cuando hablamos en contexto de cómo pueden confluir diferentes aristas para solucionar todas las problemáticas que vivimos como sociedad. Muchas gracias, Isidora. Queremos seguramente escuchar un poco más de tu trayectoria. Antes de eso, paso la palabra a Johanna para que empiece también a compartir. Muchísimas gracias, Julia. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Qué placer compartir espacio con Isidora y poder conversar en una temática que a mí en lo particular me apasiona, ¿no? Y que creo que he sido consciente de ello en los últimos años, sobre todo. Y parto un poquito por lo que decía Isidora de los inicios. A ver, yo crecí, yo creo que me gustaría referirme a la innovación desde el ámbito más cultural e idiosincrático, ¿no? Yo creo que lo que decías, que a veces en la dimensión tecnológica acapara un poquito toda la atención de todo este proceso, pero a mí me gustaría referirme a lo que significa también desde el punto de vista más bien asociado a la creatividad, ¿no? Yo crecí en un contexto de, bueno, en Cuba de los 90, de muchísimas limitaciones, que te invitaba todos los días a aferrarte al problema o aferrarte a la solución. Nosotros caribeños, al fin, que somos personas alegres por naturaleza, nos aferrábamos a las soluciones, ¿no? Siempre decimos que por cada problema tenemos dos soluciones y no a la inversa. Entonces, sí que es verdad que esta forma, que al final se convirtió en una filosofía de vida, en una forma en la que de alguna manera también aplicas en tu día a día, ya sea en el entorno pues como estudiante o a la hora de enfrentarte al mercado laboral, das por hecho de que va a haber una dificultad ahí que tienes que solucionar. Si a eso se le suma que en mi caso siempre he sido como muy sociable, desde los voluntariados que siempre me implicaba o los temas que me interesaban, siempre tenían que ver con la ciudadanía, con la sociedad, de cómo la gente y esa inteligencia colectiva hace crear hábitos, cómo puede transformar, ¿no? Cómo puede generar determinada costumbre, determinados paradigmas, ¿no? Cómo podemos hacer que las cosas cambien, ¿no? Entonces son dos componentes que a mí siempre, de alguna manera, me han atravesado, ¿no? Ya en toda mi vida, desde muy pequeña, de las personas y todo lo que son capaces de movilizar y de cómo podemos aferrarnos a las soluciones como forma de vida y como forma de generar impacto positivo. Yo, como siempre me ha interesado, yo tenía el momento de acceder a la universidad, dije, me encantan las personas y cómo se comportan, así que o quiero estudiar sociología o psicología, pero no me veo tampoco haciendo investigación porque yo soy demasiado activa y necesito estar pues en mil cosas más. Y luego me interesaba saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero como la ingeniería no era lo mío, me gustaba más temas económicos o sistémicos o políticos, pues estudié Derecho, ¿no? Y yo creo que pudo unir de alguna manera estas pasiones de querer entender las personas y hacer que pasen los cambios que uno quisiera o desear a nivel sistémico, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de innovación, hay una cosa muy interesante bueno, que me di cuenta estudiando la carrera, que era el poco escenario a nivel laboral que iba a tener una vez me graduara. Era o vas a ser fiscal, o abogado, o registrador, era como 9 cosas nada más. Y mi mente estaba llena de 1000 ideas que no encajaban porque supuestamente tenían que encajar en esas 9, ¿no? Gavetitas que ya nos había asignado alguien que debíamos hacer. En ese momento el término multipotencial o que te puedes dedicar a 1000 cosas o transversalidad y demás no sonaba porque en un ambiente sobre todo más tradicional desde el punto de vista académico, esta colaboración quizás con otros ámbitos del conocimiento eran muy puntuales y no se implicaban con más temas, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Y eso a mí no me hacía ningún sentido. Siempre me pareció súper interesante lo que otras carreras podían aportar. De hecho, yo recuerdo en la universidad decir, oye, ¿por qué no nos inventamos una carrera nueva
donde metemos asignaturas así muy random, pero con sentido, de cosas que pudieran alimentarse las unas con las otras, ¿no? O sea, a nosotros nos hacía 3 o 4 locos muchísimo sentido en ese momento, y yo creo que ahí empezó a despertar esa conciencia, ¿no? De poder relacionarme con otros, ¿no? De poder innovar, crear y de alguna forma ser capaz de generar algún tipo de impacto con la inteligencia de los demás, con ese conocimiento compartido, que yo creo que es muy clave. A veces hay un llamado a la superespecialización, que también la respeto, ¿no? O a que cada cual está metido en su feudo y desde ahí hace, pero quizás cuando nos hemos dado cuenta con la pandemia, que ha sido como este antes y después, que el mundo ha parado, nos hemos vuelto de nuevo a decir, hey, es que lo que pasa en un lugar del mundo nos puede afectar también, ¿no? O sea, al final no estamos tan lejos, ni estamos tan distantes, ni estamos tan separados, ni somos tan diferentes. O sea, lo que pasa en un lugar del mundo pasa en el otro lugar y nos toca a todos por igual. Entonces ha sido como un despertar también de la colaboración, de las redes, de salir y pensar fuera de la caja, de que hay muchas formas de hacer las cosas. Y yo creo que eso lo he logrado transmitir, ya sea en un ámbito un poco más conservador, como es el ámbito quizás del derecho. Yo cuando llegué a España, bueno, ahí en Cuba era directora jurídica de la Universidad de La Habana, me quedé en el ámbito educativo y siempre estaba buscando maneras también de, a pesar de que tenía un campo de acción un poco más limitado, pero de hacer cosas diferentes, ¿no? Desde mi propio ámbito. Y yo creo que la innovación es un poco eso también. Es coger los estándares y lo que está establecido y pensar cómo hacer cosas diferentes con lo que tienes, ¿ya? Invitar a otros a que piensen contigo. Es un proceso también de co-creación y poner toda esa experiencia, todo lo que ha resultado, salido bien o mal, y ponerlo a la calle, ¿no? Y ver cuál es esa percepción y ver qué impacto genera, ¿no? Y en definitiva es generar valor para otros. Entonces, yo creo que al final es clave que también sea una incorporación. En mi caso es bastante innato, siempre estoy pensando o desafiando el status quo, ¿no? Porque he crecido así, de decir, bueno, esto es lo que hay, pero ¿cómo podemos solucionarlo, ¿no? Entonces, ese pensamiento crítico, transformador, resolutivo, te ayuda también a vincularte con otros, a relacionarte de una forma también diferente, y eso lo impregnas a todos los proyectos que desarrollas. O sea, de poner esos desafíos, que es lo que yo creo que también he hecho, he contribuido con mis equipos y en los ámbitos donde me desarrollo, que es decir, perfecto, esto está muy bien. ¿Hay otra forma de hacerlo? Pues vamos a hacer ese ejercicio y invitaremos también a representantes de otros ámbitos a que piensen con nosotros, porque las soluciones no tienen que ser unidireccionales, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que es un poco lo que he querido compartir en este caso. Muchas gracias a las dos. Yo creo que desde su propia narrativa personal han más o menos contestado la pregunta que tenía enseguida, que era más bien que definieran innovación. Entonces yo voy a cambiar un poco el enfoque y preguntarles a las dos, no exactamente qué significa innovación para ustedes, que creo que aportaron, ¿no? Tanto desde el punto de vista tecnológico como desde la relación, la colaboración, el pensamiento crítico, conectar lo personal con lo estructural, como mencionó Isidora, pero me gustaría saber qué tipos de apoyo o de base necesitaron o necesitan o creen que es necesario para que las otras personas que quieran innovar o que quieran desarrollarse como innovadoras en su campo de acción, que creen que es como, ya sean las skills o los fundamentos, los recursos, ¿qué es necesario para innovar? Isidora, por favor. Mira, a mí me gustaría partir un poco, no sé, una visión más o menos pesimista, pero creo que ilustra bastante bien la realidad. Y es que lamentablemente la innovación social, al menos desde lo que es Chile, mi contexto personal, se ve desde el privilegio. No es algo que pueda darse desde un contexto común, desde un contexto social en el que cada persona participe y entienda la importancia de la innovación. ¿Por qué? Porque vivimos tantos problemas estructurales que se nos remarcan día a día. En América Latina pude darme cuenta de esto cuando participé del ECOSOC este año y hablamos en este foro latinoamericano de todos los problemas que teníamos, de que lamentablemente a las personas solo se nos prepara. ¿Para qué?
para llegar, estar en el colegio, la escuela, terminar, entrar a la universidad, estudiar una carrera, trabajar, a lo mejor formar una familia y literalmente después disfrutar de tu vejez, lo que pudiste hacer en vida. No se nos fomenta este pensamiento crítico, este decir, oye, mira, conoces los objetivos de desarrollo sostenible, conoces las innovaciones que se pudiesen generar en tu comunidad, quieres, no sé, desarrollarte en ámbitos no típicos, que no solo sean las matemáticas, el lenguaje, la biología, y empezar a velar por el bienestar común. No, yo creo que ese es un problema principal en lo que a innovación se refiere, ¿no? Entonces, para poder acercarse a otras personas, yo creo que aquí entra el rol de la sociedad civil, entramos nosotras con Giovanna, yo como activista, también fundadora de Encuentra tu lugar, ¿no? Que democratizamos la inscripción, de poder comunicar lo que significa y el poder demostrar que no necesitas ser un gran intelecto, una persona así con tanto intelecto a nivel de diplomado o llevar una carrera muy larga en lo que significa tu vida universitaria para poder comenzar a pensar en problemáticas estructurales y entender que la solución está en los territorios. Yo creo que eso podría decir, porque más allá de mi experiencia personal y lo que yo necesito, yo creo que lo que se necesita para poder avanzar en las problemáticas que abordamos, ya sea de discapacidad, ya sea de educación o desde una perspectiva interseccional, es que podamos democratizarlo al común de las personas y que no solo sea un grupo cerrado de jóvenes que ya se conocen, de personas que trabajan entre sí y que incluso en espacios internacionales, como a mí me pasa en el caso de Chile, me las llevo a encontrar. Y es de verdad súper gratificante, pero a la vez frustrante ver que siempre somos las mismas personas. Y que esto debe de una vez democratizarse. Genial, muchas gracias, Johanna. A ver, yo creo que hay una combinación un poco de todo, ¿no? Hay un aspecto que comenta Isidora que es clave, ¿no? Que es democratizar el acceso o empoderar, por llamar de alguna manera, a la ciudadanía, a la sociedad civil como agentes innovadores per se, ¿no? Que son en definitiva esos sujetos que también de alguna forma tienen dificultades, que se enfrentan a problemáticas reales cotidianas y porque en manos de ellas no puede también estar la solución porque viven en primera persona esa solución, o sea, ese problema, ¿no? A nivel ya social o a nivel estructural o lo que sea. Entonces, yo creo que un tema importante es de que sea precisamente quien esté afectado de esa problemática, sumarla a la conversación, ¿no? Y no solamente a nivel de diagnóstico, eso ya también está y hay muchas organizaciones, instancias y demás que se ocupan de decir, ay, mira, tenemos el problema, sino sumar a la mesa de debate y de la solución a esas personas también, ¿no? Y crear herramientas para que esas soluciones puedan llevarse a vías de hecho. Y eso pasa por recursos financieros, eso pasa por temas de información o temas formativos. La gente tiene que saber que quizás puede haber metodologías y determinadas instancias que pueden ayudarte a que esa solución darle forma, a ver si hay estándares, a hacer comparaciones, a sumar realmente determinados recursos. Hace falta, obviamente, también recursos y espacios donde esa innovación también tenga algún sentido, se pilote, se pruebe, ¿no? Escale, si es una solución que puede también resolver problemas más allá de los contextos donde el problema se está desarrollando. Y eso está facilitado en primer lugar, tiene que ser una cuestión de voluntad política, tiene que ser una cuestión también de un liderazgo a nivel país o da igual en el contexto donde se desarrolle, que apunte a facilitar esos espacios. Yo no hago nada con hacer un levantamiento de problemas o decir, oye, ¿quién quiere trabajar en este tema? Y luego no tengo los recursos para una startup o para un emprendimiento o para una organización que está haciendo un activismo tremendo, pero se queda en el activismo, ¿no? En alzar la voz, que a mí me encanta porque lo he hecho mucho, lo hago mucho, pero luego es decir, bien, perfecto, tenemos el problema y sabemos o tenemos un mapeo de cuáles son las posibles soluciones. Necesito ahora llevar esto al siguiente nivel. Y ahí es donde hay un gap tremendo, porque luego quien toma las decisiones no conecta del todo con esa solución o hay determinados factores que influyen en que realmente esa innovación no genere los efectos, ya sea a modo de solución o de política pública o de lo que sea. O sea, yo creo que también es un tema, en primer lugar, de que las personas formen parte de estos procesos, ya sepan que forman parte de estos procesos, sean conscientes y demanden esos espacios,
Una vez que la ciudadanía se empodere y sepa de que hay espacios a nivel social que son suyos, se apropian. Uno no se apropia de un lugar que sabe o que no sabe que no le pertenece o que le pertenece, ¿no? Es decir, oye, este espacio tú también crear los marcos para ello, decir, oye, mira, a través, y hay 1000 formas de hacerlo, obviamente, y luego tratar de que se llegue a la solución. Es una forma también de validar, ¿no? Esa invitación que previamente has hecho. O sea, que yo creo que es una combinación en mi experiencia de varias cosas, ¿no? Y la accesibilidad es un factor también, y de recursos es un factor clave para esto. Muchas gracias a las dos. Creo que hay dos ideas clave en lo que hablaron. Una es la democratización del acceso y de la información. Y la otra es conectar las soluciones locales, contextuales, con los que tienen los recursos para aplicarlas, ¿no? Y para hacer las políticas o proyectos concretos. Pues siguiendo en esta idea de aterrizar y concretar determinadas soluciones, me gustaría preguntarte, Isidora, más relacionado directamente con tu rol como activista por la inclusión. ¿Cuáles son las innovaciones y cambios que ves necesarios y que deseas ver en la educación y particularmente en la educación superior para tener en cuenta las necesidades y aportes de las personas viviendo con discapacidades? Bueno, ahora entramos en materia mucho más específica de lo que es la discapacidad, pero aún así yo creo que me gustaría también mencionar algo súper importante. Cuando hablamos de problemáticas, generalmente estas no es porque solamente abordan a un grupo específico, ya lo mencionamos, lo que es la interseccionalidad, que para quien no lo conozca es entender que las personas vivimos contextos distintos que nos llevan a estar en mayores o menores situaciones o probabilidades de sufrir discriminación. En este caso, yo diría que los mayores problemas a nivel educativo que se ven es, en el primer lugar, y para todo el sector educativo, que no se aborda desde una perspectiva inclusiva. Las problemáticas que se solucionan es solo de una forma reactiva, cuando el problema ya pasó, cuando la persona con discapacidad, por ejemplo, ya fue discriminada, ya tuvo que excluirse del sistema, salir de este, porque este no estaba preparado para recibirla. Pero ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó con los estudiantes? ¿Por qué no se valora la diversidad como debería en ese sentido? De considerar que cada uno tiene distintos tipos de aprendizaje, tiempos de aprendizaje, que nuestra diversidad nos enriquece y hay que entenderla, ¿no? Esas innovaciones son las que yo a nivel estructural desearía ver, por supuesto, en la educación en general, pero hablando en sí de las personas con discapacidad, hoy día la tasa de educación de discapacidad en Chile es muy, muy baja. Solo el 1% de personas con discapacidad en promedio, acorde aproximadamente a las últimas encuestas que se han realizado, son profesionales y logran salir de la educación superior, del total de personas con discapacidad en el país. Cosa que es súper deprimente. O sea, yo creo que a nivel de educación en general, no se ha fomentado que las personas con discapacidad participen de estos espacios. Yo creo que debe haber una política que permita generar mayor equidad de oportunidades, pero para disminuir el problema de deserción, el problema de exclusión, perdón. ¿Cómo atacas que, por ejemplo, una persona con discapacidad no puede llegar a la educación superior porque el bullying en los colegios, porque las herramientas para los colegios no están dadas? No están dadas para pensarlas en inclusión. Entonces, eso por una parte en torno a las innovaciones que se necesitan. Y nosotros hemos trabajado arduamente con Encuentra tu lugar en no solo democratizar la inclusión, sino que en trabajar en estrategias a largo plazo con colegios y universidades en pro de hacerles no solo una instancia de concientización, sino de transformación. Ya, ¿cómo podemos con la institución educativa transformar el espacio? Cambiar el espacio y solucionar de una vez los problemas que se dan. Yo creo que otro problema importante en la educación superior, al menos a nivel de discapacidad, es que lamentablemente no hay ningún tipo de garantía en el país
a pesar de estar suscritos a muchos tratados, no hay ningún tipo de garantía legislativa que permita que las personas con discapacidad sean incluidas en equidad de condiciones. Sí, hoy día se está dando que masivamente se están abriendo muchos programas de inclusión en las universidades, pero esto es relativamente nuevo. O sea, en el caso de mi universidad, este programa lleva más de 10 años, por lo mismo yo estoy en parte también contenta de poder formar parte de la comunidad educativa porque desde la experiencia se construye, pero el principal problema es ese, es que si no hay una obligación detrás de querer incluir a personas con discapacidad en los espacios educativos, esta no se realiza, no se genera la instancia de decir, oye, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? Hay demasiada deserción. Entonces eso por un lado en torno a las innovaciones y el permitir entregarnos herramientas y oportunidades. Se dice que en la universidad no pueden haber adecuaciones significativas a nivel de contenido, por ejemplo. Ya, se entiende. Pero muchas veces tampoco hay estas adecuaciones no significativas, que son las básicas, de infraestructura, tener, por ejemplo, un baño adaptado, que la persona pueda llegar a todos los espacios. Eso no se da. Eso es algo que debe solucionarse de raíz, pensando en construir las comunidades educativas desde una perspectiva en la que todos puedan formar parte. Pero el problema tiene que ser solucionado de raíz. O sea, ¿cómo terminamos con la deserción tan importante que está habiendo de personas con discapacidad? En América Latina, solo 3 de cada 10 niños menores de 14 años están en la escuela, según datos de UNICEF, me parece del 2021 más o menos. Entonces, hay que solucionar el problema de raíz para luego pensar cómo la educación superior debe transformarse. Más allá de decir cómo están las personas con discapacidad ahora, si por ejemplo países como Chile muestran que solo el 1% de personas con discapacidad logra terminar la educación superior. Muchas gracias, Isidora. Son muchísimas cosas que comentar. Yo creo que lo que abordas se relaciona mucho con el principio del nada sobre nosotros y nosotros, ¿cierto? Que no basta con reaccionar a exclusiones, sino a escuchar estas voces desde el principio para que estén incluidas en la planificación de las políticas y no solo como reacción a situaciones que ya se están dando. Y lo otro es que yo, escuchándote hablar también de infraestructura, conecto con el ODS 11, ¿no? De las ciudades y comunidades sostenibles, cómo hacer ciudades y comunidades sostenibles sin incluir a las personas que no tienen acceso a los servicios y los beneficios del desarrollo. Es imposible. Entonces, seguramente desde la planificación de cualquier política hay que incluir a todas las voces, sobre todo las que están más marginadas del acceso y de la calidad de los servicios públicos, desde la educación hasta la sanidad y cualquier otro tipo de servicio en las comunidades y ciudades. Y muchas gracias por todos tus aportes. Me gustaría preguntar también, de modo a aterrizar en estos temas más concretos, a Johanna sobre en este mundo en que estamos viviendo no podemos desconsiderar que hay una competitividad cada vez mayor, cada vez más grande, ¿no? Para transitar desde la educación hasta puestos laborales, o al menos eso nos hacen creer, ¿no? Pero yo sé que tú también tienes desde tu experiencia ejemplos de colaboración y de cooperación en que jóvenes extremadamente formados y personas con ideas diferentes se juntan y llevan a cabo proyectos compartidos, ¿no? Entonces te quería preguntar cómo afrontar esta competitividad y esta situación que sobre todo en Latinoamérica es cada vez mayor de jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿no? Cómo la colaboración puede fortalecer a estas juventudes y cómo las redes de jóvenes y de colaboración pueden aportar al ODS 4 y a los demás ODS de la Agenda 2030. Vale, bueno, varias cosas acá que has tocado que son importantes, ¿no? Que es esta transición entre la parte educativa
con el mundo laboral, que evidentemente sí que hay un gap y hay datos ahí que lo manifiestan. Sencillamente, por ejemplo, el desempleo juvenil triplica el de la edad adulta y con la pandemia se ha acrecentado mucho más. Hay una dificultad en acceder al primer empleo. Hay un mundo laboral que ha cambiado, que está desconectado con lo que se enseña en las universidades. Obviamente no se puede ajustar tan fácilmente la malla curricular de una carrera, pero estamos viendo de que hay una desconexión en diferentes ámbitos importantes. Y lo que más preocupa, que estamos formando hoy a estudiantes en empleos que no van a estar, no van a existir el día de mañana o van a transformarse de una forma significativa. Hay nuevas formas de trabajar, nuevos modelos laborales de los cuales los estudiantes no tienen las habilidades básicas para enfrentarse a ellos. Eso es un problema que hoy se está teniendo y que no se está resolviendo de la forma más ágil y dinámica posible. Y lo que es peor es que estamos desaprovechando las oportunidades laborales del futuro, todo lo llamado del empleo verde, todo lo que traerá la economía azul que estamos viendo en países más desarrollados que están aprovechando todo lo que se viene, y nosotros todavía en América Latina tenemos muchísimo por avanzar y que ya, repito, estamos y seguimos formando a jóvenes en empleos que van a sufrir una transformación importante y que por supuesto vamos a tener problemas de deserción escolar y problemas de desempleo juvenil, ¿no? Que eso luego le tocarán a las instituciones o a la formación de posgrado reajustar cuando es algo que perfectamente pudiera integrarse desde momentos tempranos de las carreras, o sea, en la educación universitaria en sí. En este sentido, nosotros, por ejemplo, detectamos, incidimos y somos defensores del acceso a la educación de calidad, desde luego la educación como una herramienta de transformación, de cambio, de acceso a oportunidades, y eso es básico, y colaboramos con varios centros educativos de alguna forma para desarrollar programas ad hoc en temas de fortalecimiento de capacidades, de desarrollo de soft skills, de ajustarse a toda esta transformación de los mercados laborales en diferentes ámbitos, de facilitar procesos que tengan que ver con la interacción con profesionales de diferentes ámbitos. Yo creo que a los problemas globales que nos estamos enfrentando no se pueden resolver desde los feudos, ¿no? Desde la mentalidad de un solo sector. Yo creo que promover espacios donde los profesionales de diferentes expertise y backgrounds puedan colaborar entre sí, puedan inspirarse los unos a otros, puedan complementarse, es una clave y es un activo fundamental para resolver de una mejor manera los desafíos que se vienen y los que estamos viviendo en el día de hoy con todo el tema del cambio climático, la sostenibilidad, la desigualdad, ¿no? Todo el tema también de la empleabilidad. O sea, no hay una sola solución para todo esto. Entonces, yo creo que es clave pensar también de forma, ya hemos hablado de esta interseccionalidad, no, yo añadiría también la intergeneracionalidad, ¿no? O sea, de poder no solamente decir, bueno, es que en esta etapa pasan estas cosas y se solucionan de esta manera, sino tener la capacidad, ¿no? De que las generaciones más seniors puedan inspirar a las más juniors y a la inversa, ¿no? Hay mucho aprendizaje allí y hay mucho valor ahí. Nosotros desde Conecta Iberoamérica, en primer lugar, identificamos de que hay muchísimo talento en la región, que es algo que siempre se expresa en todos los espacios. Cuánto conocimiento hay, cuánto talento, cuánta capacidad. Yo siempre digo que el talento es como una semilla, que es una semilla que hay que cuidar, que hay que regar, ¿no? Que puede que se vea que dé frutos o no, pero tienes que hacer todo lo que sea necesario para que dé frutos, ¿no? Entonces, muchas veces esa semilla se frustra por falta de ese cuidado, por falta de esos recursos, ¿ya? Entonces, nosotros, que hemos sido la comunidad Conecta, somos unos 1.200 profesionales de 22 países al día de hoy, de diferentes ámbitos. Somos de ese % que hemos logrado acceder a oportunidades, hemos logrado acceder a becas, tenemos una empleabilidad por encima de la media en puestos, digamos, relevantes, con capacidad de acción también, y hemos decidido de alguna manera a través de esta plataforma, ¿no?, de facilitar el acceso a oportunidades, que es lo que falta, que es ese recurso que necesita el talento. El talento de por sí no resuelve, no hace nada, es como perfecto, tienes esos skills, tienes esa potencialidad, pero se necesita el acceso a oportunidades, que sigue siendo el talón de Aquiles en la región. Nosotros, pues, trabajamos para de que esos jóvenes y también a partir de nuestra propia red, ponerle los recursos a aquellas personas, a aquellos profesionales que tienen la capacidad, que tienen la disposición,
¿no? Para hacer cambios, porque no solamente basta con tener el conocimiento, tienes que estar dispuesto, ¿no? A generar los cambios que tocan, ¿no? A remangarte y decidir colaborar, trabajar a través de proyectos y demás, en poder participar de estas instancias, y es lo que hemos logrado hacer. Nosotros que hemos transitado, o sea, el core un poco de Conecta, ya somos, básicamente la mayoría está entre los 28 y 32 años, o sea, ya no somos tan jovencitos como Isidora, que tenemos esa energía efervescente de comernos el mundo. Ahora somos como más estratégicos, ¿no? De decir, bien, perfecto, ¿cómo generamos estos cambios? Sabemos el problema, la solución, tenemos este conocimiento, vamos a ponerlo a funcionar. Y hemos identificado que hay formas de hacerlo a través de proyectos muy concretos donde se impliquen diferentes actores y que puedan aportar desde sus diferentes ámbitos. Es por eso que al final somos como un ecosistema donde colaboramos con universidades, con instancias públicas, con organizaciones privadas, con multilaterales, en dependencia de los proyectos que vamos desarrollando y el impacto que queremos generar, ¿no? Y hemos decidido que quizás también de esa forma será una manera también innovadora y diferente de colaborar. Los grupos de proyectos que trabajamos son diversos, también se pone sobre la mesa ese conocimiento compartido, cada uno también somos de diferentes países, con lo cual podemos incluso facilitar la escalabilidad de determinados proyectos, aquello que ha funcionado muy bien en determinado contexto, determinado país, pues ajustarlo e intentar de que esas soluciones también generen impacto en otros sitios de América Latina, que eso también es algo importante, la colaboración en todos sus ámbitos, no sencillamente en el ámbito del conocimiento, sino también en el ámbito de las soluciones, ¿no? De saber de que tenemos desafíos comunes, problemas comunes, de que tenemos que facilitar espacios donde esas soluciones, ya lo decía antes, puedan llevarse a vías de efecto y que pueda existir toda esta colaboración sostenida en el tiempo, no solamente a través de un proyecto en concreto, sino también tener una mentalidad hacia el largo plazo y crear conexiones de valor por mayor cantidad de tiempo. Eso es lo que hacemos básicamente en Conecta y de qué forma también facilitamos o favorecemos o contribuimos, ¿no? a nuestro entorno y el contexto en el que nos desenvolvemos. Muchas gracias, Johanna. Muchas gracias a las dos. Vamos llegando al final de esta conversación. Para no dejar a nuestros oyentes queriendo mucho más, seguramente querrán, pero bueno, dejarles un mensaje final. Quería pedirles que compartieran algunas ideas finales sobre ¿qué dirían ustedes a las jóvenes o los jóvenes que quieren innovar desde su educación, desde su experiencia personal o contextual en las diferentes transiciones de la vida educacional? ¿Qué mensaje, qué palabras, qué ideas les gustaría dejar para ellas y ellos? Isidora, por favor. Bueno, yo comenzaría un poco viendo esto, quizás es un poco técnico y no todo el mundo lo conoce, pero es importante que cada vez que queramos comenzar en el mundo de la innovación veamos el mayor ejemplo que nos guía y que nos lleva, que es la Agenda 2030 con los ODS, conectando cada uno de ellos. En este caso, el número 4 de la educación, yo lo conectaría con el número 17, que es Alianzas para alcanzar objetivos, para lograr objetivos. ¿Por qué lo digo? Porque ahora viene el contexto, ¿no? Es importante que para empezar en el mundo de la innovación, si se tiene una idea, busquemos la forma de interconectar con los diferentes sectores. No es hora de sentirse invalidada en este contexto de innovación social. Es importante que se comprenda que buscando alianzas con el sector público, con el sector privado, con otras personas de la sociedad civil, quizás estas ideas de educación, de contexto particular, etcétera, pueden agarrar mucha más fuerza. En la colaboración está el poder para alcanzar objetivos importantes. Y esto lo digo desde la propia experiencia personal, o sea, mi proyecto partió conectándome con un municipio acá de la región metropolitana de Santiago, el municipio de Las Condes, quienes creyeron en mí y financiaron el proyecto, para luego, por motivos de pandemia, yo seguir teniendo la fe de que Encuentra tu lugar iba a poder empezar a hacer cambios sistémicos. Llegué a la Fundación Ashoka, pero Ashoka en Chile, que es esta fundación internacional que potencia a jóvenes agentes de cambio. Entonces, como
Si lo analizamos así, es importante que independientemente de que de repente uno quiera bajar los brazos y ya no te den más, es importante que sepas que la persistencia y el poder conectar con otros te va a llevar lejos. Y siempre intenta buscar de tu propio contexto, ¿por qué? Porque ahí realmente están las problemáticas que nunca nadie ha tomado en cuenta. Perfecto, muchísimas gracias, Johanna. Bueno, yo creo que Isidora me ha robado un poco las palabras. Ha tocado temas ahí que a mí me parece que son claves, la colaboración y algo que a mí y la persistencia. Y algo que a mí me gusta mucho y siempre se lo digo a los jóvenes con los que interactúo y en mis mentorías y talleres, que es láncense. Estamos ante la generación más formada y con más acceso a la información de la historia, ¿no? Están todos los recursos ahí en un dispositivo móvil y en unas condiciones muchísimo mejores. Ya yo soy un poco más viejita, voy a cumplir 37 años y no había, y en ese momento en Cuba no había acceso a internet, imagínense. Entonces ahora hay mucha información disponible, ¿no? Yo diría que la innovación también es el resultado de experimentar y fallar. Y hay que fallar a veces, muchas veces. Tienes que recibir muchos, no, muchas puertas que se te cierran en la cara, ¿no? Pero luego esa persistencia que dice Isidora, que a mí me parece clave. ¿Por qué? Porque nosotros, yo creo que está el aquello de que lo queremos todo y lo queremos ahora, ¿no? Y somos poco resistentes a las cosas que nos salen a la primera. Y decimos, bueno, vamos a lo siguiente porque esto no salió bien. Si confiamos en esa solución, en esa idea, estamos comprometidos porque sufrimos el problema o estamos identificados con un colectivo que sufre el problema y sabes que tienes una idea o una solución que puede llegar a buen puerto, pero necesitas de esos recursos, número uno, lánzate con lo que tengas, ¿no? A veces una cuenta en redes sociales es gratuita. ¿Y cuánto tiempo pasan los jóvenes en redes sociales viendo TikTok y Reels? Que no está mal, pero oye, esas 6 horas que pasas en entretenimiento, compénsala y busca referencias de lo que quieres hacer, ¿no? Porque sencillamente puede que aparezca una cuenta ahí que esté haciendo algo parecido en otro contexto, en otro país, muy relacionado con lo que tú quieras hacer y puedes buscar inspiración. Y los referentes muchas veces están ahí y no sabemos cómo acceder a ellos. Hay maneras ingeniosas de hacerlo. Lánzate con lo que tengas, ¿no? Crea una cuenta, visibiliza, toca una puerta, alguien la abrirá, alguien sencillamente por esa persistencia dirá, venga, yo te quiero escuchar y busca esos puntos de unión con gente con las mismas inquietudes. Siempre hay organizaciones como la de Isidora que hacen este activismo, siempre hay colectivos que se unen, ¿no? Para resolver estos desafíos a los que puedes hacerles llegar, que puedes validar esa solución, ver si realmente soluciona el problema, en qué escala y de alguna forma tener datos y volver a lanzarte, ¿no? Y de pronto también acceder a quienes puedan tomar esas decisiones con todo ese camino recorrido. A veces, y lo vemos también con laboratorios de innovación ciudadana, con otro tipo de experiencia, la cantidad de ideas que tiene la ciudadanía, la cantidad de soluciones, y es tremendamente inspirador. Si luego analizamos el recorrido que tienen ellas, muchas se caen por el camino, es verdad, porque es difícil. Es complejo y lo decíamos, ¿no? Que no solamente basta con la creatividad y de eso nosotros tenemos mucho, sino que la dificultad quizás es la persistencia, ¿no? Entonces, quizás tenemos algún tipo de idea muy buena y como nos encontramos en un callejón sin salida en algún momento, que de eso hay mucho, decimos, mira, yo creo que esto no, nadie me hace caso o esto no se va a resolver o no voy a poderlo desarrollar y salto para lo siguiente, ¿no? Y es ahí donde quizás perdemos una oportunidad de generar ese impacto que inicialmente nos llevó hasta ese punto. Yo lo que le diría a los jóvenes es eso, o sea, aprovechen el tiempo. El tiempo es tremendo, aprovechen las personas que tienen alrededor. Estamos viviendo sobre todo las nuevas generaciones, una generación más conectada con generar un cambio positivo con el medio ambiente, más comprometido con la inclusión, con la diversidad y aprovechar toda esas inquietudes y esas ganas y capacidad de poder generar cambios es lo que realmente moviliza conciencias, políticas, voluntades, ¿no? Y esa organización también permite acceder a esos recursos si se hacen de buena manera. O sea, que yo lo que le diría básicamente es eso, láncense, persistan un poco rescatando lo que decía Isidora y también identificando a otros agentes que han pasado por el mismo camino que uno. Genial, muchísimas gracias a las dos con estos mensajes directos al punto y súper inspiradores. Aquí llegamos al final de este episodio. Yo estoy inmensamente agradecida por su presencia, por compartir sus historias, por sus ejemplos de compromiso y persistencia, que creo que es la palabra que nos queda aquí al final.
También agradecemos a todas y todos que se han conectado con nosotras hoy. Estoy segura de que terminamos este episodio con el deseo de conocer más sobre su trabajo. Entonces, si quieren buscar a Isidora y Johanny, están en LinkedIn. Y para todos los oyentes, si tienen alguna sugerencia para futuras invitadas o temáticas de debate para el podcast, no duden en enviarnos un mensaje. Estamos en Instagram, LinkedIn, Twitter y Facebook como UNESCO y ESALC. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias una vez más y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.